Doy la más cordial bienvenida a esta última sesión de este curso Arte Contemporáneo que nos llevó por el universo del arte contemporáneo, en donde estuvimos analizando que más allá de la obra y del artista, hay todo un ecosistema en el tema que tiene que ver con el arte contemporáneo, en el cual todos están entrelazados. Y fuimos analizando y fuimos recorriendo primero desde cómo evolucionó el arte, pues prácticamente desde principio del siglo XX, cómo pues fuimos también reflexionando sobre las posibilidades de unas manifestaciones objetivas, o sea, que el arte contemporáneo tiene tanto la posibilidad de que exista un objeto, me refiero a una pintura, a un lienzo, a una escultura, a un elemento físico, pero también tiene toda la cuestión que hace que sea intangible, que se vuelva una experiencia, que esté en un happening o en un performance, y donde no es obligatorio que exista un objeto al cual vamos a observar, sino más bien una experiencia que es la que se va a vivir. En ese recorrido platicamos sobre el posmodernismo, cómo es, pues de alguna manera, el momento en donde se deja atrás esta parte del arte conceptual que había iniciado desde los años 60 y en donde sí fue enfocado el arte a cuestiones completamente intangibles, performance, happenings, instalaciones. Y después de ese posmodernismo es una especie como de regreso del objeto, pero que se combina también con toda esa parte conceptual en estos planteamientos teórico-filosóficos que vimos más o menos a mediados de los 80, cuando el posmodernismo se manifiesta de manera muy importante en la arquitectura, o es en donde más se evidenció estéticamente el posmodernismo, pero que en realidad es una actitud vivir en la posmodernidad en donde todo se vale. Al romperse estas que se estudian como los megarrelatos, que son estas creencias sobre las cuales el ser humano vivió hasta ese momento, hablando del socialismo, el capitalismo, el cristianismo, el nacionalismo, esos son los megarrelatos y se rompen, entonces todo es posible. Y a partir de allí empezamos a ver cómo se va también expandiendo ese universo del cual se fue hablando, el museo como parte de este universo del arte contemporáneo, las instituciones culturales, pues que de alguna manera es la primera etapa de este proceso de poder, de alguna manera, reconocer en un artista ya en su etapa, podríamos decir, de fama, qué fue lo que hizo para que llegara hasta ese punto. Habíamos iniciado con aquel plátano pegado en la pared, y entonces esas instituciones culturales pues son las que tuvo que recorrer obligatoriamente Catalán en sus inicios para que pudiera llegar a un momento de su historia y entonces pegar un plátano en la pared. Y no es que ese plátano en la pared tuviera una justificación en su propuesta artística, sino más bien la postura y la actitud sobre la cual fue trabajando durante su vida artística Catalán. Y entonces llega ese momento que pues muchos solo conocen el plátano pegado en la pared, pero no conocen cómo fue esa actitud siempre irruptiva del señor Catalán. Lo puse en este momento como ejemplo porque fue aquel primer acercamiento que tuvimos y es uno de los más cercanos al arte contemporáneo, más cercanos en tiempo, más controversiales también, incluyendo el costo en el cual se vendió su obra, pero de alguna forma nos hace reflexionar sobre este universo en el cual está inmerso este artista y luego los que hemos visto al señor Hearst o al señor Kunz o al señor Banksy, porque también nos detuvimos a analizar pues estos artistas pues que están reconocidos como los más top, los protagonistas le puse a esa sesión, y en donde vimos a Yayoi Kusama, y en donde vimos a este Kunz, a Damian Hirst, a Banksy, varios más, a Anish Kapoor.
y llegar a esta parte última en donde comenzamos a analizar los agentes del arte. Primero, los que tuvieron que ver con la parte cultural y luego empezamos a ver los que tienen que ver con la parte del mercado del arte, porque el mercado del arte también tiene involucrada toda la cuestión, más bien está involucrado en este universo del cual pues fuimos desglosando en estas sesiones. Y en la recapitulación que vamos a hacer sobre la sesión anterior, la sesión 7, pues nos detuvimos en los que corresponden a los agentes comerciales, o más bien a los agentes que están involucrados en toda la parte de el mercado del arte. Terminamos de ver a tres agentes que estaban en la validación cultural, los museos. Lo habíamos visto o habíamos visto tuvimos una sesión en donde vimos el museo como objeto, como también el museo como edificación y como propuesta artística se convierte en un elemento muy importante dentro de este universo que fuimos analizando, porque por sí solo, pues se convierte la edificación en una atracción para que el visitante vaya al museo. Y entonces, pues casi se vuelve una obligación que el museo necesite tener una propuesta arquitectónica verdaderamente deslumbrante. Habíamos visto en algún momento también lo que ocurrió con el caso Bilbao, que de alguna forma el Guggenheim de Bilbao es el que puso la primera piedra para que ahora estos museos tengan que ser espectaculares. Pero aquella fue una visión del museo como objeto, como edificación. Y esta parte de este agente, o sea, el museo como agente, es el museo como institución, lo que significa estar exhibido en un museo para la obra y para el artista. Este objetivo que exponía en un momento dado, que les decía, el artista, pues al final, de alguna manera, lo que busca es ese reconocimiento por parte de una institución y el llegar a un museo sería como el fin último de un artista desde el planteamiento, decía yo, romántico, o sea, desde la parte del arte como la propuesta artística. Pero sí hay una visión en cuanto al museo y luego las exposiciones que reflexionaba la sesión anterior. En realidad, a las exposiciones las debí haber puesto más bien en la parte ya del mercado del arte, porque a diferencia de una bienal en donde sí hay una esencia de mostrar el valor artístico o la propuesta o la actitud del artista, en las exposiciones, el fin tiene mucho más que ver con la parte comercial. Pero en la presentación, pues me quedaron los agentes en esta misma sección. Hice en ese momento la reflexión de que la exposición en realidad ya debería estar reconocido como un agente en la parte del mercado del arte y también los premios que le dan ese reconocimiento y esa parte cultural, ese valor cultural, ese valor artístico por arte a una propuesta. Estos tres nos habían quedado pendientes de los agentes culturales. Y luego comenzamos con los agentes que ya están directamente involucrados en el mercado del arte y hacía la reflexión en donde les exponía, pues que en realidad el arte siempre ha estado involucrado con el dinero, que aunque parece una cuestión muy fría y muy poco romántica el hablar del mercado del arte en el arte contemporáneo, y más luego con las cifras que se exponen cuando vemos que hay subastas que llegan a unas cantidades verdaderamente interesantes, pues que la realidad es que el arte siempre ha estado involucrado con el dinero. Empezaba yo con el ejemplo de Grecia, pero incluso podemos irnos desde Egipto. O sea, si no hay un recurso con el cual se hubieran construido las pirámides de Egipto, muchas gracias, pero no hubieran existido las pirámides. Y así fuimos recorriendo hasta que aparece ya el siglo XIX, aparecen los compradores directos, ya no fue la iglesia, ya no fueron los monarcas,
ya no fueron los aristócratas, sino que aparece literalmente un mercado del arte y esto pues se va de alguna manera potenciando conforme vamos avanzando. En el siglo XX llegamos a la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y ahí sí ya empezó el arte a convertirse en un producto evidente. Siempre estuvo relacionado el arte con el dinero, pero en la segunda mitad del siglo XX el arte se volvió un producto. Y esto, pues de alguna forma, le quita lo romántico a la parte artística. Porque entonces va evolucionando este concepto del arte involucrado al mercado y entonces ya no solo es la propuesta artística, sino que el artista busca convertirse en una marca y ahí vimos como personajes como Damien Hirst o como Jeff Koons tenían muy claro que se querían transformar en una marca. Y muchos de los artistas así lo van construyendo. Vimos el ejemplo más contemporáneo de K.A.W.S., este personaje o este artista que hace esta especie como de reinterpretación de personajes populares, de caricaturizados a su estilo y que está teniendo mucho éxito y se está reconociendo como esa marca y que también el precio, el que se conozcan estos costos de las obras, pues curiosamente le da prestigio tanto a la marca como a la obra. Las galerías, los asesores, los gatekeepers, esta serie de agentes que están involucrados entre dar a conocer las obras de los artistas, ponerlas a la venta, porque pues una galería lo que está haciendo es dar a conocer al artista, pero para que la obra se venda. Muchos de los expositores en las exposiciones, en aquellas exposiciones les comentaba que la Art Basel es la más reconocida y la que da más prestigio a los artistas, pues los galeristas lo que hacen es exponer en esas exposiciones, pues para que las obras tengan incluso pues una cotización más interesante. Los asesores, pues que de alguna manera guían al comprador para que en un planteamiento, pues de algún artista, le den a conocer al artista. Este comprador, pues de alguna forma debe tener una cierta sensibilidad. Y si no, aparecen los gatekeepers, que son los que mantienen, pues este grupo selecto de personas que tienen una posibilidad económica pero que deben tener un involucramiento con el conocimiento del arte, porque eso también termina dándole prestigio a la obra y al artista. O sea, no que lo compre don Juan Pitas y nadie sepa de dónde vino ese recurso, sino que esté involucrado en este ambiente de los artistas. Y finalizábamos la sesión anterior hablando de las subastas, Christie's y Sotheby's, son las dos casas de subasta más importantes del mundo, con pues unas ventas de obras en unos niveles extraordinarios, no solo de arte contemporáneo, también hay arte moderno, arte pues de mediados del siglo XX en adelante. Entre más atrás nos vamos en el tiempo, es más difícil encontrar obras de arte para poder subastar o para poder vender. Ya tener posibilidades de obras de principios del siglo XIX y luego del siglo XVIII, pues por un lado es más complejo que existan, perdón, que se puedan poner en el mercado del arte, pues porque ya tienen un propietario, porque ya están en un museo, porque ya tienen un prestigio en algún lugar y cuando sale alguna obra de estas obras de la antigüedad, pues adquieren un valor verdaderamente importante. Y estas casas de subasta, pues por supuesto estarán allí presentes, pero hablaba del show que se escenifica no solo en la cuestión del dinero, sino en cómo se lleva a cabo la subasta y luego las negociaciones que hay detrás de la subasta para que evidentemente todo esto se termine, pues de alguna manera, difundiendo como una gran noticia. Y entre todo este esquema, comentaba que el mercado del arte, si bien
nos da referencias de costos altísimos, analizaba también y les presentaba el estudio en donde el mercado como tal, en los billones de dólares que se llegan a manejar, aquellos 60 más o menos billones de dólares, pues hacíamos la reflexión de que Walmart los gana en 40 días y de que la industria del tomate incluso triplica las ventas en billones de dólares de lo que significa el mercado del arte. Es un mercado pequeño en cuanto a la cantidad de productos, por eso la venta del producto hace que las cifras sean muy altas. Es también un mercado pequeño porque son pocos los compradores que tienen acceso a ese mundo del mercado del arte y de hecho también son pocos los países que tienen esas posibilidades. Domina Estados Unidos, el Reino Unido y las ventas que se hacen en el lejano oriente, concentradas en Hong Kong, y entonces muchas veces dicen que China, pero en realidad son las ventas que se llevan a cabo en el lejano oriente, haciendo también esa reflexión de que el mercado del arte es pequeño. Y en ese planteamiento estábamos en la sesión anterior y para continuar con ese grupo elite y con ese pequeño grupo de personas que están involucradas con el arte, pues entramos a la última sesión en la cual de alguna forma vamos a cerrar el círculo en cuanto a los dueños del arte y cerrando el círculo y también el observador, o sea, nosotros. O sea, en este punto, pues entramos nosotros en este lenguaje, perdón, el observador, nosotros los observadores, los simples mortales que no tenemos ni un peso con lo cual caernos muertos y que evidentemente no tenemos ni por equivocación la posibilidad de comprar una obra, pero formamos una parte muy importante del universo del arte y en este caso puntualmente, por la razón de nuestro curso, formamos parte importante de este universo que hemos estado hablando del arte contemporáneo. Así, esta sesión pues, nos va a llevar a hacer la reflexión sobre los dueños del arte, pero también, como reflexionaba, a nosotros los observadores y cómo pues, nos hemos ido también involucrando con lo que tiene que ver con la tecnología digital, cómo el arte está, pues de alguna forma, valiéndose de una nueva tecnología y el observador, es que estoy siempre quedándome. El observador, el participante, el perceptor, esa es la palabra que he usado, y el perceptor, que somos nosotros, pues también nos hemos involucrado en este planteamiento. Así entramos en como les digo, en este círculo en donde hay una gran distancia entre el dueño del arte. Estoy hablando del dueño como concepto. En un momentito más amplío la lista de estos dueños, que son pocos, digo, grandes dueños, o sea, grandes dueños del arte, y en donde hay una distancia, es muy interesante porque hay una gran distancia entre el dueño y nosotros los observadores y nosotros los participantes desde el punto de vista del papel que estamos jugando en el arte y en el arte contemporáneo. Los dueños del arte y el observador parecen vivir en realidades completamente opuestas, pero ambos, y ahí es donde viene la parte interesante, pero ambos terminan frente a la misma obra. O sea, por eso les digo que es un círculo. Aquí sí en este caso, sí es un círculo en donde la distancia entre el dueño y el observador es de 180 grados. Ven que luego muchas veces dicen, es que dio un giro total de 180 grados. Y entonces cuando se usa esa reflexión para decir que cambió por completo, siempre se hace la crítica, decir, ¿cómo 180 grados? Pues volvió al mismo punto. O sea, cuando se hace un cambio, perdón, un giro de 360 grados, pues vuelves al mismo punto.
O sea, cuando hay un cambio radical debe ser a 180 grados, que es en el punto opuesto. Pero en este caso, no. En este caso, sí es un círculo en donde la distancia entre el dueño y el observador son 360 grados, porque al final ambos terminamos parados frente a la misma obra con dos pensamientos completamente diferentes. Por un lado, la diferencia es brutal. Uno, el dueño puede poseer la obra, asegurarla, prestarla, exhibirla, convertirla en capital, y el otro, nosotros, la vamos a contemplar, a fotografiar, a interpretar, a recordar, pero allí está la parte interesante porque ambos necesitan comprender la obra. Uno, el dueño, por su valor económico, y nosotros por lo que nos nutre el estar frente a la obra o lo que nos lleva a estar frente a la obra, que en ningún caso termina siendo una cuestión económica. Siempre termina siendo una cuestión que tiene que ver con lo que alimenta nuestro acercamiento con el arte. Y aquí se aplica tanto para el arte contemporáneo como para el arte en general. Son dos formas de mirar, como les decía. Para el dueño, una obra puede ser patrimonio, activo, prestigio, inversión, estrategia de presencia pública o contraseña de pertenencia a un círculo exclusivo. Para el observador, esa misma obra puede ser pregunta, emoción, desconcierto, fascinación, rechazo, recuerdo o imagen compartida. Ambos estamos frente a la misma obra, pero se vive desde diferente lugar y se valora diferente. Pero esa es la parte interesante de cerrar ese círculo en el cual hemos estado planteándolo, pues prácticamente desde la sesión 6 cuando comenzamos a hacer el análisis de los agentes del arte. En cierta forma, nosotros también terminamos siendo un agente del arte. La distancia real, la separación existe y no debe, pues de alguna manera decirse, no, pero no importa, porque la economía social y la cultura y el simbolismo, pues van a estar siempre presentes en todo lo que tenga que ver con el arte y con el arte contemporáneo. Y en este caso se cierra el círculo, el arte contemporáneo ocurre pues precisamente, o más bien tiene esa validez porque al final del día concurren toda esta serie de agentes que nos llevan justamente pues a discutir sobre el arte contemporáneo. Los dueños, los coleccionistas, las fundaciones, pues tienen todo ese reflexionar. El arte contemporáneo, en el arte contemporáneo, comprar una obra no siempre significa llevarla a su casa. Vamos a entrar en el rubro para, pues, analizar a los dueños, a los coleccionistas. Em, Recapitulo. En el arte contemporáneo, comprar una obra no siempre significa llevarla a su casa y guardarla como propiedad privada, aunque es la propiedad de quien la compra. Para ciertos coleccionistas, en algunos casos también las compran empresas. Conocemos ahora el último, este caso de Santander, para algunas empresas, para familias o para algunos empresarios que crean fundaciones que son las que poseen la obra por cuestiones económicas, financieras y fiscales, una obra puede prestarse a un museo, viajar a una exposición, formar parte de un catálogo, atraer a personas o convertirse en un símbolo de una colección. Por eso, los llamados dueños del arte no solo compran, también influyen en lo que se ve y se conserva o se recuerda. Algunas decisiones se presentan como amor al arte, otras como filantropía, otras como inversión, pero en los grandes circuitos, esas fronteras están raramente
fuera de una cuestión simplemente artística. Aunque, sin duda, todos esos grandes dueños, los megadueños del arte, tienen un gusto por el arte. Habrán comenzado con esta especie como de hobby por el arte, y en el camino se van dando cuenta de lo interesante que se vuelve el arte. Definitivamente existe de forma genuina un gusto por el arte, y si bien lo que van coleccionando, lo que van comprando, lo hacen a partir de lo que les es significativo artísticamente, hay un interés económico que, pues de alguna manera, ya en su nivel de ser el superdueño, pues pondera más la parte económica que la parte de lo que les gusta el arte. Este gusto, este conocimiento, este reconocer a los artistas, se vuelve más bien parte de su conocimiento para poderle dar valor a eso que están comprando. No tanto el gusto por el gusto, sino el saber lo que están comprando, porque hubo una etapa en la cual se fue teniendo ese desarrollo de esa sensibilidad. Y en este círculo de grandes dueños, volvemos con el señor Hearst. De alguna forma, volvemos con el tiburón que estuvimos platicando en la sesión 6. Y aunque aquí les muestro este ternero con el mismo concepto con el que Hearst hizo el tiburón, allá en 1991, se presentó la exposición de Hearst en México en el 2024. Damien Hirst llegó al Museo Jumex en 2024. Y lo que les quiero de alguna manera transmitir en esta parte, en esta sección de la sesión, es cómo al final del día, cuando nosotros, me voy a ir un poco a la conclusión, que lo quería presentar como conclusión, pero se los expongo para que pueda tener un poco de razón de ser lo que les voy a exponer. Es en el arte contemporáneo, o más bien, cuando asistimos a una obra o a una exposición de arte contemporáneo, o vamos conociendo al artista y un poco, pues nos lleva a la visita, a la exposición, el saber cuál es la obra que está presentando, o a veces, pues solo por el hecho, y ahí ya viene una de las cuestiones que tuvieron que ver con los agentes por el hecho de estar exhibida en el Museo Jumex, pues damos por hecho que pues debe ser algo interesante, pues porque no cualquiera se exhibe en el Museo Jumex. Y entonces llegamos al museo, recorremos la exposición y de repente salimos como energúmenos porque aquello fue una tomada de pelo. Porque cómo era posible que tuvieran a terneros, y en este punto hubo muchas propuestas que estaban en las mismas, en esta misma condición. De hecho, a esa exposición de 2024 vinieron otros tiburones. No era el tiburón del que hablamos. De hecho, eran tiburones más pequeños, pero probablemente ustedes fueron a la exposición y deben estar pensando, pero sí estaba el tiburón. La realidad es que sí vimos tiburón, pero no era el mismo tiburón, pero era la misma idea. Bueno, el caso es que ya lo que voy. Entonces salimos de la exposición y salimos enojadísimos. Es que qué tamada de pelo, la exposición estuvo horrible y aquello ni valió la pena. ¿Para qué vine? Resulta que haber hecho esa exposición o las otras que se han exhibido o las que se exhiben en otros museos de arte contemporáneo es un alarde de logística complejísimo. Y por eso es que les quiero presentar esta parte, porque solo en el entendido que tienen entre sí estos dueños del arte es que se pueden tener esas exposiciones que en principio nos presentan obras muy controvertidas. Y de alguna manera, nosotros que nos hemos ido sensibilizando en el arte contemporáneo,
debemos de alguna manera tener ya como parte de nuestro conocimiento lo complejo que fue llegar a que se hiciera la exposición de Damien Hirst en México. Y no solo valorar la parte de la propuesta artística, o sea, toda la coordinación para que se hiciera esa exposición de uno de los artistas de arte contemporáneo más reconocidos del mundo. Si no es el 2, es el 3 o es el 4, lo cual ya lo pone en una lista muy selecta, fue complejísimo. Y nosotros que hemos ido estudiando en el conocimiento del arte contemporáneo, debemos reconocer lo que significa hacer una exposición de arte contemporáneo cuando no está en el museo que le pertenece. De ahí es donde viene esta reflexión y por eso ahora sí que les cuento esta historia. Resulta que esta fue una exposición que se llamó Vivir para siempre por un momento. Así fue el nombre que le puso la curadora a esta exposición. Una exposición de 57 horas curada por Anne Gallagher, una curadora bastante reconocida, en colaboración con el propio artista, con Damien Hirst. La muestra permitió ver animales en formol, vitrinas médicas, había unas composiciones en donde se colocaron eh, cajas y frasquitos y botecitos de medicina, haciendo una composición que era visualmente ordenada, pero todo estaba hecho con puras medicinas. Medicinas, diamantes que trajo, o sea, imagínense exhibir esta calavera que vimos en las sesiones anteriores, que se llama Vivir por Siempre. Imagínense lo que cuesta exhibirla, lo que representa y el riesgo que tiene exhibir por el simple valor, por el valor tangible que tiene ese objeto, por los diamantes que tiene colocados. Bueno, entonces, diamantes, mariposas, flores de cerezo, pero su importancia, además del impacto visual, estaba en observar la maquinaria que hizo posible traer esa exposición a México. Una exposición de gran escala. En este punto aparece una diferencia central. La autoría de las obras, que son evidentemente de Damien Hirst, no son propiedad. O sea, él ya no es el propietario. El propietario son los coleccionistas que prestaron sus obras para que se pudieran exhibir en esa colección. El autor, la marca, en este caso Damien Hirst, y el nombre que sostienen, más bien, y el nombre, pues evidentemente le dan prestigio a la exposición, pero no necesariamente el dueño es capaz de exhibirla, porque no tiene los recursos que se requieren para exhibir estas obras. Una obra vendida puede pertenecer a un coleccionista. Algunas de las que se presentaron en esa exposición sí eran propiedad de Damien Hirst, pero no todas. Y de hecho, pues fue la mayoría. Pero en este punto, el curador identifica qué piezas conviene presentar, organiza una lectura y construye un relato expositivo. El curador es quien le puso el nombre a la exposición, Vivir para siempre por un momento, porque está en principio bajo el mismo planteamiento que habíamos visto del tiburón, confrontar al observador con la muerte, pues viendo al tiburón muerto y en este caso viendo a todos estos animales muertos. Eh, en este caso, como les digo, el curador identifica las piezas que conviene presentar, organiza una lectura, construye un relato, pero ni el artista ni el curador solos podían llevar a cabo esta operación, una operación de gran tamaño. Aquí es donde entran los dueños del arte, las relaciones entre propietarios.
Si esos propietarios están funcionando, ahora sí que permítanme este que parece un pleonasmo, como fundaciones o museos, que en este caso es el Museo Jumex, sabemos que el dueño es Eugenio López, o los prestadores son los que permiten que una obra salga de una colección, viaje, se asegure y aparezca públicamente. O sea, imagínense la logística de la curadora para contactar a los diferentes dueños de las obras de Damien Hirst, negociar con ellos, evidentemente bajo la autorización de Eugenio López, que esas obras se presten. En el momento que eso ocurre, quien va a organizar la exposición se responsabiliza, como les digo, de todo el proceso, del embalaje, del seguro mientras está, o sea, del seguro mientras viaja, del seguro mientras está expuesta, de la promoción de la exposición y luego del desmantelamiento de la exposición y de la transportación de regreso. Una exposición de esta envergadura, de esta o de la que se presentó, por ejemplo, ahí en o sea, un poco para dimensionar cómo es que está trabajando este señor como dueño del arte, la que se presentó de Andy Warhol, la que se presentó de Jeff Koons, o por ejemplo, la que hubo en el MUAC de Anish Kapoor, o la que hubo en el MUAC de Ives Klein, cuando, cuando había exposiciones en este museo, podríamos decir, institución, en el MUAC. Allá es una estructura en donde quien se responsabiliza de todo eso, pues es la Universidad Nacional Autónoma de México. En el caso del Jumex, pues es Eugenio López el que estructura todo eso. Entonces, a lo que yo les decía, una exposición así no se explica solo por la curaduría, que es muy importante. Podría tener unas ideas formidables y de hecho, pues reconocer, los dueños evidentemente reconocen a Anne Gallagher para saber que se está hablando de algo serio, pero insisto, una composición así no se explica solo por la curaduría, requiere seguros millonarios, transporte especializado, embalajes técnicos, permisos, conservación, instalación, derechos de presentación de la obra, préstamos internacionales y acuerdos de confianza. No existe una cifra pública y definitiva de lo que pudo haber costado esta exposición, pero la operación de esta escala puede implicar varios miles de millones de dólares. Más importante, todavía exige el pertenecer a esa red, porque si la red de dueños de arte no reconocieran a Eugenio López como parte de esa red de dueños, ¿a quién le voy a prestar la obra? No, pues a Juanito Pérez. Ah, no, o sea, es que fíjate que Juanito Pérez quiere presentar obras de este artista. ¿Y quién es Juanito Pérez? No, pues uno que le gusta mucho el arte contemporáneo. No, pues sorry, pero no se la voy a prestar. O sea, si en este círculo de dueños exclusivos VIP del arte, o sea, si no hay esa red, pues no circula y no se presentan esas exposiciones que para nosotros, los observadores, son valiosísimas. Poderlas tener, podremos ir al alcance de la mano. Si Eugenio López Alonso y Museo Jumex, como les reflexionaba, no formaran parte de este círculo de los dueños del arte, pues entonces la exposición no se podría llevar a cabo. Y nosotros, que no ganamos nada, que al final incluso hasta gastamos, porque tuvimos que ir, porque tuvimos que pagar la entrada, porque al final terminamos comprando algo, pues no hubiéramos tenido esta exposición. Ahí está el verdadero tema y por qué los dueños se vuelven un agente tan importante si estamos nosotros valorando lo que
A ver, déjenme lo replanteo. Si estamos nosotros, o más bien, es en donde nosotros, como gustosos del arte, debemos reconocer que no es solo la obra lo que estamos viendo, no es solo valorar lo que presentó la exposición, sino valorar todas las tras bambalinas que hubo detrás, que son complejísimas, como ya lo traté de exponer, para que no salgamos de la exposición y digamos, ay, fue una porquería. Las obras estaban espantosas. Unas cosas muy locas, horrible. O sea, imagínense lo que hemos llegado a decir en este tipo de exposiciones. Porque nosotros estábamos validando únicamente lo que observamos y no valoramos todo lo que significa haber traído esa exposición. Y eso es parte del arte contemporáneo. O sea, aunque no se ve, es parte del arte contemporáneo y es parte de lo que de lo que debemos valorar y es parte de lo que debemos apreciar independientemente de que la propuesta física haya sido una cosa pues, que no tenía cabida en nuestra concepción de lo que consideramos haya sido interesante o no, o haya sido una ocurrencia o no. Esto es como el meollo de lo que pasaría en el arte contemporáneo si no existieran los dueños. Si estos dueños no tuvieran esa especie de sensibilidad de decir, es una obra que quiero para mí, es una colección que es mía, haciendo la referencia a los dueños, pero que, pero que voy a compartir y todo lo que significa estar llevando estas exposiciones por todo el mundo. Porque al final, evidentemente, para ellos les termina dando prestigio, les termina, les termina revalorando sus obras, porque al estar expuestas en ese mismo mundo, si costaba 5 pesos, pues después de esa exposición, depende cómo fue la convocatoria, cómo fue la respuesta del público hacia esa exposición. Pues su obra al principio costaba 5 pesos, ahora ya va a costar 7, y así se va dando toda esa reflexión, lo cual me parece muy importante reflexionar. El arte como un mundo inaccesible, pues sí, nosotros como observadores, y aquí yendo específicamente a la parte de los dueños del arte, el arte se ve como como inaccesible, perdón. El caso Hearst deja ver una distancia que normalmente permanece oculta. Para el público, una exposición puede ser vista durante 2 horas, entrada al museo, sorpresa visual, conversación breve. Ay, mira qué cosa tan espantosa. Ay, ¿cómo se le ocurre haber puesto una vaca en un formol? Ay, mira, son puras cajitas de medicina. Ay, qué ocurrencia. A mí también se me hubiera ocurrido ordenar las cajitas de medicina. O sea, para eso me refiero con conversación breve, fotografía, ahora todavía más, con ay, pues, para que salga en mi selfie, si les permiten. Ahora ven por qué no se les permite sacarse una fotografía dentro de la exposición. Para quienes operan dentro del gran sistema internacional, ese mismo acontecimiento es otra cosa. Una red de préstamos, seguros, transportes, conservación, contratos, prestigios, círculo financiero y negociación entre propiedades. Esa diferencia no significa que el espectador vea mal, que valore mal la propuesta artística. Es válido que no te guste. O sea, es válido que lo que se presentó y lo que se expuso y la propuesta del artista no sea algo que nosotros reconozcamos como, pues, a mí no me gustó, pero de que no me guste a que fue una mugre la exposición, hay una gran distancia. Significa que solo ve la parte visible del sistema, que fue el objeto. Frente a una obra, el público se pregunta qué significa, por qué está ahí o qué provocó que se convirtiera en algo tan significativo. El coleccionista, en cambio, ve también la procedencia, la rareza, el historial de la exhibición, la capacidad de reventa, el valor simbólico y la posición dentro de ese grupo de poder.
Ahí aparece la dimensión inaccesible del arte contemporáneo. No todo está en la sala, ni en una ficha técnica. O sea, no solo lo que se expuso es lo que vale, ni el texto curatorial. Detrás hay contactos, recursos, bodegas, patronatos, asesores y acuerdos que el visitante rara vez conoce y que en cierta forma, o sea, pues no es nuestra obligación conocerlo. Ojo, si no somos interesados en el arte contemporáneo. Pero cuando ya entramos en un curso de arte contemporáneo, la próxima vez que vayan a una exposición de arte contemporáneo, no pueden decir que la exposición fue una porquería. Porque puede ser que lo que se presentó no les guste, pero entonces debemos reconocer todo lo que hubo detrás de esa exposición para que nosotros pudiéramos tener acceso a observar. Y entonces tampoco el planteamiento, ay, pues, uy, pues gracias por dejarme entrar, ¿no? O sea, uy, pues, pues sí, o sea, porque pudieron no haber hecho, o sea, pudieron no haber prestado la obra. Sabemos que su obra se va a revalorar, pero pudieron haberla prestado, pudieron haber accedido. No se pudo, o sea, pudo Eugenio López decir, ay, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en broncas de los seguros. O sea, imagínense lo que fue transportar la vaca esa, la vaca esa que vimos, ¿no? O sea, una vaca metida en un formol. O sea, ¿qué viste? Ah, pues una vaca metida en un formol, unos tiburones, o sea, hazme favor. Pero no supimos lo que significa transportar esa vaca metida en el formol, porque no se desmonta. Se debe, se debe llevar al transporte que la va a llevar al avión o si va a transitar todo el recorrido en un transporte en unas condiciones específicas porque no se puede ir sangoloteando la caja. Es complicadísimo y aquí el punto es reconocer lo complejo que fue realizar la exposición, pero también la predisposición que tuvieron esos dueños para hacerla, que es la parte importante en el punto de, pues de alguna manera, reconocer a los dueños, porque en este planteamiento, pues hay muchos intereses económicos y uno diría, ay, al dueño lo único que le interesa es el dinero. Le interesa que sea parte de su capital, por supuesto, pero pero en cierta forma, por eso había una pregunta así al principio de la diapositiva, ¿es filantropía? Siempre la filantropía se critica mucho porque es el amor a las cosas buenas y de alguna manera pues, a compartirlas. Sí hay un interés económico, sí hay una ganancia económica, sí hay una capitalización de lo que se hizo, pero también hay un genuino interés de darlo a conocer, de compartirlo, sabiendo que el observante terrenal, pobre y discapacitado económicamente para comprar una obra que somos nosotros, podemos compartirlo por un momento. No todos los dueños del arte contemporáneo ejercen el poder de la misma manera. El coleccionista compra obras y con ellos reúne gusto, dinero, información, deseo de pertenencia y entrar en ese círculo de prestigio. Puede iniciar con una pasión personal, pero en cierto nivel la colección deja de ser una acumulación privada y empieza a funcionar como una tarjeta de entrada a un círculo exclusivo. Un mega coleccionista va más lejos, compra estratégicamente, presta a museos, participa en patronatos, influye en trayectorias de artistas y puede modificar la reputación pública de artistas y obras. Una fundación aparece cuando esa propiedad personal necesita una estructura. Ya no basta con tener piezas importantes, hay que administrarlas, exhibirlas, prestarlas, conservarlas, documentarlas, difundirlas. Pues por eso, volvemos al caso de Eugenio López, no es
la propiedad de Eugenio López, sino que convirtió sus obras en una fundación para que tenga una estructura administrativa. Es un proyecto cultural. Por eso, en algunos casos, las fundaciones llevan un apellido y en otro caso, pues adquieren otra identidad, la que el dueño de las obras convenga. El museo privado es el siguiente paso. La colección adquiere tal dimensión que entonces requiere un edificio y entonces se convierte en un museo privado. Hay algunos que la van a tener en sus bodegas y hay otros que van a decir, no, esto tiene que salir a la luz. Y ahí volvemos a la cuestión. Puede ser arte en general o puede ser arte contemporáneo. Y es en donde aplica el caso del señor Carlos Slim, que no está en este mundo que estamos exponiendo del arte contemporáneo, pero que al final del día su colección se convirtió en un museo privado. El dueño no solo compra, sino que organiza una propuesta o una presencia de la obra. Coleccionista, fundación y museo privado son tres formas de poseer y también tres formas de intervenir para que el público se pueda, o para, más bien, para que se pueda compartir con el público. Vamos a hacer una pausa comercial de 5 minutos en esta diapositiva y volvemos.
Esto que hemos estado platicando tiene que ver con una cuestión que se conoce como el poder blando. El poder blando no nació en el arte, fue un concepto que formuló Joseph Nye en 1990 para explicar una forma de influencia distinta a la colección militar o a un pago económico. Y tenía que ver con una especie como de atracción, convencimiento, ganar reconocimiento mediante la cultura, prestigio, valores, imagen pública, traslado de objetos, está involucrado en este planteamiento del poder blando. Antes de que esto se expusiera ya como tal, o sea, como una teoría que tiene que ver con lo que no está directamente relacionado a la economía evidente, o sea, a una transacción evidente o a una cuestión de una fuerza militar o de de ser militarmente superior, pues surge este poder blanco, una serie de eventos culturales, por ejemplo, los Juegos Olímpicos y lo que se expone por parte de los países en el número de medallas ganadas, tienen que ver con este concepto que se conoce como el poder blando, y ahí también aplica evidentemente el arte. Hay una mujer que es la que aparece en la imagen, que estuvo muy involucrada con el arte desde, pues podemos decir, desde los años 40, es Peggy Guggenheim. Ella vivió entre 1898 y 1979. Fue una coleccionista estadounidense que en el momento que Estados Unidos se estaba transformando en la capital del arte, lo que ocurrió posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente no es que Estados Unidos solamente tuviera el recurso económico que lo tenía posterior a la Segunda Guerra Mundial, sino que había que construirle ese prestigio y que tuviera entonces ese reconocimiento de que los artistas no se habían ido a Estados Unidos solo porque había dinero, sino porque había un círculo, ese poder blando, un círculo de personas involucradas con el arte que le dieran ese prestigio a esos artistas que se habían ido a Estados Unidos o los que luego empezaron a existir. Y ahí apareció esta mujer, Peggy Guggenheim, una figura decisiva en su caso, para el arte moderno, apoyó muchísimo tanto a los artistas de las primeras vanguardias que siguieron trabajando durante la Segunda Guerra Mundial y luego a los artistas que empezaron a surgir posterior a la Segunda Guerra Mundial. Construyó todo un círculo de artistas, galeristas, empresarios, en donde ella, como una genuina, gustosa del arte moderno, pues empezaba o iba conociendo a los artistas y los promovía y los recomendaba y los posicionaba. Y de alguna manera, ella y algunos otros coleccionistas norteamericanos, la pongo a ella como ejemplo, pero hubo varios más. La Fundación de Los Ángeles, que siempre se me va el nombre, Getty, fue otro de estos personajes como parte del poder blando. No es que sea la única, es probablemente la más mediática de esta serie de coleccionistas y de megadueños que existieron en este momento y que lograron posicionar a Estados Unidos como un conocedor del arte. Ella hizo no solo Salomon, su papá, sino que creó la Fundación Salomón R. Guggenheim e impulsó un gran legado de coleccionista. Peggy compró obras surrealistas, abstracciones, expresionistas, y cuando eran apuestas arriesgadas en su momento. En Venecia abrió su colección, que por eso aparece aquí en la imagen en Venecia de lado, abrió su colección al público. Podría decirse que fue el primer museo Guggenheim fuera de Nueva York y de ahí luego surgiría la idea de lo que platicamos del Guggenheim, el Bilbao, lo cual pues de alguna manera también termina
trascendiendo y vemos la importancia de lo que fue esta mujer. Pero aparecen allí los megacoleccionistas. El megacoleccionista no apareció de la nada. A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, ciertos compradores privados, como el caso que vimos anteriormente, empezaron a hacer algo más que reunir obras. Construyeron relatos, protegieron artistas, formaron instituciones y modificaron el mapa de la cultura. Aparecen muchos nombres en este rubro. Bueno, muchos o pocos. O sea, ahí me quedé un poco pensando, porque la verdad es que es un círculo relativamente restringido, pero sí lo suficientes como para poder mover el arte y el arte contemporáneo. Estos son, pues, los que literalmente serían los dueños del arte. El coleccionista moderno dejó de ser un comprador discreto cuando entendió que una colección podía construir autoridad. Hoy, el megacoleccionista contemporáneo opera a otra escala. Compra, presta, funda museos, financia exposiciones, participa en patronatos, impulsa a artistas y convierte ciudades enteras en nodos de circuito global. Existen grandes coleccionistas en el arte eh, y en el arte contemporáneo y de alguna forma, así en el top del arte, están reconocidos François Pinault, que tiene la Collection, Bernard Arnault, que es quien tiene la Fundación Louis Vuitton, una de las más significativas, Ellie y Edgy Brott, que son los que tienen la Fundación Brott en Los Ángeles, uno de los que les decía que están en este rubro de la Peggy Guggenheim. Está Steve Cohen, y aquí estoy mencionando a los que todavía son activos, o sea, a los que todavía tienen una interacción y están involucrados en todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo. Steve Cohen, que tiene una colección privada, a él lo habíamos visto cuando analizamos el caso del tiburón. Alice Walton, Jacques Johaug, que tiene la fundación de Maja Hoffman, de la fundación Luhmann, y en esta lista que tiene pues esta especie como de ranking internacional extraoficial, pero que pues más o menos maneja ese ranking, aparece en el número 12 Eugenio López. Muy importante, pues perdón, aparece en el número 11, un número, pues, o sea, un ranking bastante importante, con lo que pues ya hemos platicado del señor Eugenio López para hablar de estos son los dueños del arte. En estos recae todo por eso puse ahí ese mapa en medio, alrededor de todos estos dueños y luego de sus museos, y de cómo el arte contemporáneo pues se mueve en el mundo pues por todo lo que ellos entienden que significa el arte contemporáneo. Es tanto un capital como una inversión, como un reconocimiento, como pertenecer a un círculo, y todo se entrelaza pues en este círculo de intereses, o en esta red, más bien, más que círculos, en esta red de intereses de estos personajes alrededor del mundo. Esto nos lleva a la última parte de nuestra sesión, a la última parte de nuestro curso, y tiene que ver con esos 360 grados que les exponía. O sea, de alguna manera no lo hice intencionalmente así, pero al final pues se estructuró de forma bastante interesante para poner al mega coleccionista, al dueño del arte, en el mismo punto del observador, pero en condiciones, como ya lo reflexionaba al principio de la sesión, completamente distinta. Y entonces vamos a analizar o vamos a cerrar el círculo con el observador, el visitante, el perceptor, que esta palabra siempre la he tratado o más bien insistentemente la he mencionado,
porque muchas veces ya no estamos observando, estamos percibiendo en una instalación, en un performance, en otros casos, si estamos observando, vamos a ser el visitante al museo y en este cierre, pues ahora sí que cerrar con nosotros, que somos los visitantes, que somos los observadores, que somos quienes estamos viviendo el arte desde otra perspectiva. El arte contemporáneo ya no puede explicarse únicamente desde la obra y el artista. De alguna forma podríamos un poco como reflexionar y decir, la Mona Lisa seguirá siendo la Mona Lisa porque, pues porque es la Mona Lisa. O sea, estoy siendo como muy simplón y muy evidente, pero por sí, o sea, por ella sola, tiene el valor objetivo artístico. La estén viendo o no la estén viendo, que por cierto, se vuelve absurdo lo que ocurre con la Mona Lisa en cuanto al visitante y al observador. Pobre Mona Lisa, o sea, si, si se cansara por la gente que está parada frente a ella, pues debe estar extenuada. Pero bueno, surgió el ejemplo al hacer esa reflexión. O sea, los frescos de la Capilla Sixtina, incluso no, o sea, los veamos o no los veamos, pues estos existen y tienen el valor por su cuestión artística, o sea, por la obra y por el artista. A eso es a lo que voy a la reflexión. El arte contemporáneo ya no puede explicarse únicamente desde la obra, menos cuando es una performance, cuando es una instalación, cuando es un happening, porque si está happeneando, o sea, está sucediendo y nosotros no estamos presentes, no tiene ningún valor. O sea, la idea que pueda tener el artista, si no hay un visitante, si no hay un observador, no tiene ningún valor. Y esa es la parte interesante, porque entonces nosotros no podremos, comprar la obra, pero si no estamos presentes en muchas de las manifestaciones del arte contemporáneo, no tiene razón de ser la obra. Su verdadero campo, o sea, aquí en este punto, o sea, el artista o la institución, su verdadero campo de acción se complementa cuando alguien entra en contacto, hablando de la obra. Perdón, déjenme vuelvo a replantearles toda esta idea. El arte contemporáneo ya no puede explicarse únicamente desde la obra, el artista o la institución. Su verdadero campo de acción se completa cuando alguien entra en contacto con aquello que mira, recorre, escucha, fotografía, comparte o recuerda. El observador contemporáneo habita en un espacio expandido. Puede estar dentro de un museo, frente a una exposición o a una instalación inmersiva, caminando por una bienal, mirando en una feria de arte, que ahí sí podemos ir a la feria de arte y compartir, siguiendo una exposición en redes o interactuando con alguien generado por una inteligencia artificial. Esta transformación modifica la experiencia cultural. Mirar ya no significa solamente detenerse frente a un objeto, también implica desplazarse al lugar donde se exhibe. Y muchas veces porque queremos ir a ese museo, incluso y a pesar y sin saber qué es lo que se está poniendo. Entonces, a eso me refiero, desplazarse, registrar, o sea, de alguna manera, este, compartir en dónde estamos, reaccionar, circular imágenes, que eso pues, se ha vuelto muy una tendencia o más que tendencia, se ha vuelto una actividad del arte contemporáneo y del arte en general. O sea, ya no es solo ir a visitar la obra, sino compartir que se está en ese lugar.
y participar en sistemas de visibilidad en redes sociales. El visitante cultural se convierte poco a poco en un usuario digital, no porque abandone la sala física, sino porque su experiencia se mezcla con pantallas, plataformas, datos, interfaces, redes, exposiciones inmersivas, pero también compartidas en tiempo real a personas que no están en ese lugar y pues se vuelve parte de la experiencia del observador. Por eso, a esta sesión le había puesto en los dueños del arte y el observador y la experiencia contemporánea o la experiencia digital. El observador definitivamente entra al sistema en este planteamiento. Déjenme ver si aquí me debería faltar una diapositiva, a ver si las puse al revés. Primero tenemos esta, las puse en forma este, indistinta. El observador entra al sistema. El sistema del arte contemporáneo ha crecido alrededor de instituciones, discursos, mercados, colecciones, ferias bienales y plataformas digitales. Sin embargo, ese universo pierde fuerza pública si se olvida de quién mira. O sea, nosotros, el observador. No siempre tiene el poder económico, el acceso a esas redes privadas que recién vimos hace un momento, o la capacidad de decidir qué se exhibe, pero su presencia activa la dimensión social del arte. Una obra puede tener un precio, una autoría, una procedencia, pero si no se reconoce que, pues esa obra prácticamente podría decirse que no existe. Pero también ocurre un fenómeno que, independientemente del arte contemporáneo, pues de alguna forma se reflexiona en la etapa contemporánea y que tiene que ver con el arte y que es la pregunta que se haría, pues algún sociólogo decir, ¿qué busca la gente al confrontarse con el arte? Porque en principio tendría que ser una experiencia de confrontación con el arte, con la propuesta artística, sea un arte tradicional o sea una experiencia contemporánea. Y esta reflexión, por eso les pongo esta imagen que incluso es un poco con la intención abrumante, sí, o sea, cuando se visita a la Mona Lisa y con toda esta serie de celulares, o sea, ¿qué se pretende? Y es pregunta que queda abierta, es pregunta que no tiene respuesta, pero es esa pregunta, reflexión, es decir, qué se espera de esta experiencia que se vuelve abrumadora y que se vuelve, incluso incómoda cuando entras a la sala en donde está la Mona Lisa y te enfrentas con esto que está aquí. O sea, evidentemente ya la experiencia no fue la que, pues, de alguna manera buscábamos tener al enfrentarnos con la obra, porque la experiencia se vuelve todo el entorno y tiene que ver, pues, con todo de alguna manera, pues, éxito que ha tenido el arte a partir de, pues, estas posibilidades de desplazamiento. Y digo éxito porque, pues, si de a 25 euros o 30 nos costó el acceso al Louvre, pues imagínense lo que significa esta acumulación de gente. Como les digo, es una pregunta que queda abierta y es también una reflexión a cómo participa el observador. Y es una respuesta que de alguna manera pues termina siendo una cuestión personal. O sea, ¿a qué quiero ir al museo? A qué experiencia y a qué confrontación con el arte quiero ir? A enfrentarme con este gentío y ni siquiera poder ver la obra. Es una disyuntiva interesante, importante y que, como les expongo, que no tiene respuesta, pero que de alguna manera tiene que ver con que el visitante también se ha convertido en un consumidor.
ya no es la parte romántica del visitante que va a la obra a entrar en esta interacción entre la obra y el observante, sino que se ha convertido en un consumidor. Esta imagen que les pongo aquí es una fotografía de un video que hizo esta muchacha que se llama, ay, se me fue aquí el nombre, Andrea Fraser. El video lo hizo en 1989 y ya desde entonces criticaba el, el visitante como consumidor y entonces hace una especie como de hecho en ese momento fue un performance porque fue recorriendo diferentes salas del Museo de Filadelfia, de arte, del Museo de Arte de Filadelfia y entonces iba funcionando ella como una guía, como una expositora de las diferentes salas, pero lo hizo de una manera demasiado teatral, incluso exagerado, casi irónico y burlón, comportándose ella intencionalmente como una especie medio bufonesca, como para decir el visitante, entonces viene al museo para ver la obra o para ver todo lo que ocurre. Y se convirtió en una propuesta, en un performance bastante reflexivo para cuestionar justamente esa pregunta. ¿El visitante es visitante, observador o consumidor? El observador contemporáneo tiene valor para el sistema incluso cuando no compra una obra. Su visita produce asistencia, conversación pública y de alguna manera esta reflexión se enlaza con la diapositiva que veíamos anteriormente. Conversación pública, fotografías, reseñas, publicaciones, circulación mediática y datos. Las instituciones culturales estudian esos comportamientos porque necesitan justificar presupuestos, atraer patrocinios, aumentar precios, fortalecer marcas, demostrar el impacto y todo esto se convierte en una cuestión en donde nosotros nos convertimos en consumidores. Cuando estas empresas hacen todo ese tipo de estudios, nosotros nos volvimos consumidores. O sea, para el estudio somos consumidores. La experiencia estética queda así atravesada por una lógica de medición. Esta reflexión que les hacía hace un momento, o sea, ¿qué experiencia artística hubo en estar parados frente a la Mona Lisa hasta ese gentío? Ninguna. Pero allí estábamos, pagamos nuestros $25 para entrar, 25 euros o 30, no sé ya en cuánto está la entrada al MoMA. ¿Cuántas personas entraron? ¿Cuánto tiempo permanecieron? ¿Qué salas se fotografiaron? ¿Qué posiciones generaron mayor deseo? Y contenidos que circulan mejor. Simplemente como idea. O sea, literalmente a la Mona Lisa la deberían poner en una sala especial y hacer fila. O sea, casi como, o sea, hacer fila para por lo menos poder pasar enfrente 3 segundos. Pero bueno, ¿yo qué puedo decir al respecto? Que me causa una especie como de estupor comezón. Nadie mira desde cero, o sea, toda esta reflexión tiene que ver con la experiencia del arte contemporáneo nunca comienza en blanco. Cada observador llega con referencias, hábitos, prejuicios, educación, curiosidad, inseguridad o deseo de pertenecer a una conversación. Frente a una obra muy famosa o una exposición saturada de visitantes, surge esa pregunta que ya les hacía anteriormente. ¿Cuánta gente sabe realmente a qué va? ¿Y cuánta solo quiere dejar constancia de que estuvo ahí? Y es algo que ni se puede impedir y que de alguna manera cuestionarlo directamente se vuelve incluso hasta grosero. O sea, imagínense que alguien le pregunta, oye, ¿tú sabes quién pintó la Mona Lisa? Yo les puedo asegurar que muchos no saben. Entonces, ¿por qué estás aquí? Se volvería verdaderamente grosero. O sea, es un coartar la libertad. Y entonces, pues mucho de lo que se hace es ir porque pues la gente va.
Entonces tienes que pertenecer a esa conversación cultural. ¿Qué se puede hacer en ese respecto? Nada, o sea, no, o sea, hay un filtro para entrar a los museos que es pagarlo. Y si se paga, pues luego tendrás que seguir las reglas que hay dentro del museo de no acercarte a cierta distancia, tal, pero al final, pues eres libre de llevar a cabo esa experiencia, pues como tú lo decidas. Pero ¿cuántas personas verdaderamente viven la experiencia de la confrontación con el arte y cuántas simplemente entraron, pues porque era una palomita que se tenía que poner a la visita? Y viene esa reflexión, decir, el visitante es visitante genuino, es visitante que verdaderamente vive la experiencia, es un consumidor, es alguien que solo quería dejar constancia de que estuvo ahí. Pues la realidad es que pues todo termina valiéndose. O sea, ¿cuánta gente, como les digo, sabe realmente por qué está ahí? La escena se repite en museos, exposiciones de alto impacto, filas largas, celulares levantados, fotografías rápidas, publicaciones inmediatas y una experiencia que a veces parece vivirse más para que los otros sepan que hubo presencia en la exposición que lo que verdaderamente se percibió y la experiencia que se tuvo. Hay un analista muy reconocido en todas estas cuestiones de cómo el visitante y el observador se involucra en la cuestión del arte, se llama Pierre Bourdieu, y él plantea que, pues, el que tiene un conocimiento y esta reflexión a la que iba de que nadie mira desde cero, es el que en un momento dado tiene la experiencia más cercana a lo que se buscaría en el arte. Algunos interpretan, otros contextualizan, otros se preguntan, y entonces quien tiene esa referencia es quien más, de alguna manera, lo expone Pierre Bourdieu, es si tú pagaste por ver esa exposición y tuviste ese acercamiento porque hay una sensibilidad, porque hay un conocimiento, porque hay verdaderamente una búsqueda de la experiencia frente a la obra, pues es el que tuvo, o sea, de alguna manera, su inversión y su pago para entrar al museo, pues valió la pena. Y quien solo fue a tomarse la foto o a tomarle la foto a la Mona Lisa, de alguna forma dice, pues bueno, es su dinero, es su tiempo y es su experiencia y se debe reconocer como válida, pero siempre termina exponiéndose y reflexionándose sobre ello. Avanza la tecnología, avanza los medios y los instrumentos con los que se puede hacer el arte, y entramos aquí en una reflexión, en una última reflexión de pues todo lo que ha ocurrido a partir de esta nueva era digital, en donde mirar ya no solo es contemplar, en donde la experiencia que se empezó de alguna manera a ponderar, o más que la experiencia, la vivencia que se empezó a ponderar desde los años 60, encuentra a través de los medios digitales y de la inteligencia artificial una experiencia activa mucho más enriquecedora. La figura clásica del espectador silencioso y distante cambió profundamente en el arte contemporáneo. Desde la segunda mitad del siglo XX, la obra dejó de ser un objeto para transformarse en una relación temporal y corporal, o sea, con nuestras percepciones. Un ejemplo radical de este cambio es esta exposición que está en la pantalla, que se conoce como Rain Room, del colectivo londinense Random Internacional, presentada en el centro de Barbican en Londres y en el MoMA de Nueva York. Esta es una instalación tecnológica, una habitación que está en principio lloviendo, en donde todo es una proyección, pero hay ciertas acciones como la temperatura y como alguna especie de aplicación de rocío dentro de la sala en algunos momentos
en donde pues incluso con una acción de sensores puedes tú detener el agua, porque el agua no está cayendo, se está percibiendo en una proyección tridimensional y estas proyecciones tridimensionales tienen cierto tipo de sensores y tú puedes hacer como si se detuviera el agua, lo cual pues evidentemente se convierte en toda una experiencia vivencial que tiene de alguna manera como su primordial herramienta tecnológica la parte digital y la tecnología perdón, y la inteligencia artificial. Y con ello, pues evidentemente la reflexión que les exponía tiene que ver con la tecnología, cambia la experiencia. Sensores, pantallas, proyecciones de sonidos, envolvente, o sea, la exposición se vuelve envolvente, ya no estamos frente a la obra, ni en una performance o en un happening, sino que entonces todo se vuelve en este envolvente, pantallas por todos lados, incluso efectos especiales, pues esto evidentemente cambia por completo la experiencia y es pues lo que en este momento del siglo XXI pues se ha convertido en un lenguaje que pues de alguna manera el observador busca en el arte contemporáneo, que nos transporte a estos mundos diferentes y a estos entornos que pues pueden tener un impacto mucho más interesante en la percepción. Una de esas experiencias inmersivas, que es como ahora se les llama, las experiencias inmersivas, pues se presentó en esta exposición de Frida, se llamaba así Frida, la experiencia inmersiva. Se presentó en el 2021 y luego estuvo circulando por varias sedes en México. O sea, no solo fue en la Ciudad de México, sino que se presentó en varios lugares de la República Mexicana. Y en este, pues estaba, pues de alguna manera, surgiendo todo este planteamiento que hoy nos lleva a estas experiencias inmersivas y luego, pues lo que últimamente hizo el señor Refik Arnold, que tiene que ver directamente con el arte digital y la inteligencia artificial. Esta obra, que se llama Unsurprised, presentada en el MoMA en 2022, es una gran pantalla, como ven ustedes allí la escala, es una gran pantalla en donde se supone, así es la explicación del planteamiento, que este señor Refil Arnold le dio ciertos lineamientos a la inteligencia artificial y tiene como base de datos podríamos decir, el prompt con el que va a hacer todo este planteamiento, todas las obras que forman parte del MoMA, y entonces la inteligencia artificial lo que hace a partir de las formas, los colores, las propuestas, va creando no es esta obra, ¿eh? O sea, esta es una de las imágenes que están constantemente modificándose mientras estás tú frente a la obra. O sea, se están formando toda esta serie de formas abstractas pero que no surgen de la nada. En principio, la inteligencia artificial las va interpretando de las obras que forman parte de la colección del MoMA y entonces pues, se vuelve pues una experiencia visual distinta, pero quien está determinando lo que se está proyectando es la inteligencia artificial. Así pues termina la última etapa de el arte contemporáneo, en donde pues la inteligencia artificial primero fue lo digital y ahora la inteligencia artificial pues se vuelve también parte de lo que se está observando en el arte. Así concluimos nuestro curso. Este es el gran final de esta inmersión, ahora sí que hablando en términos contemporáneos, esta inmersión que hicimos al arte contemporáneo, en donde no solo fue, como ya lo reflexioné al principio de la sesión, no solo fue hablar de artistas, hablar de obras,
hablar de propuestas, sino en realidad, y ese fue mi objetivo desde el principio, hablar del universo del arte contemporáneo. Espero que el curso haya sido de su interés. Hice la reflexión, pues, del contenido general de lo que vimos para que justamente el tiempo no me dejara sin tiempo y no pudiéramos haber reflexionado todo lo que estuvimos viendo. Y espero que este curso haya sido de su interés, que les haya hecho sensibilizarse con el arte contemporáneo y que de alguna forma, a partir de ahora, ya no podemos decir que son ocurrencias, aunque lo sean. O sea, aunque lo que estemos viendo y aunque estemos frente a algo como el plátano, que parece una ocurrencia, hay un universo detrás que lleva al arte contemporáneo a exhibirse como se exhibe. No nos obliga a que nos guste, y de hecho esto ocurrió desde que vimos las vanguardias. O sea, desde que empezamos a conocer las vanguardias y luego lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial y que visualmente pueda ser algo que no nos guste, conocer no nos obliga a que nos guste, puede seguir sin gustarnos, pero lo que ya no podemos exponer es, esto lo hubiera hecho cualquiera, esto lo pudo haber hecho un niño, la obra estuvo horrible, la exposición fatal. Tenemos ya todo un contexto y todo un universo de cosas que ocurren tras bambalinas en el arte moderno y en el arte contemporáneo. Y con ello concluimos el curso y pues agradezco infinitamente su presencia y nos veremos próximamente en otra edición. Por ahora hemos concluido.